Muy buenas noches, otro lunes en directo a las 9:19 hasta las 10:30 en el primer bloque del fútbol y después todo el resto del deporte aquí en esta 8 de Valladolid. Como siempre, estamos para hablar de deporte, de lo que nos deja el fin de semana y mirando un poco al siguiente, a lo que nos viene, porque siempre va enlazado todo. Buenas noches, Marina. Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenas noches. Pues sí, vamos a mezclar un poquito de actualidad y bueno, vamos Poca cosa buena esta vez. Poca cosa buena, muchas derrotas, demasiadas. Bueno, no ha sido un fin de semana de lo más productivo para nuestro deporte. Se salva, bueno, pues entre otros equipos, el Aula Cultural, que ganó en su visita a León. Luego vemos esas imágenes, pero quizá todos en la cabeza con ese empate con sabor a derrota igual en la tarde de ayer del Valladolid frente al Tenerife. Quien ganó fue el Tordesillas, además lo hizo en casa, remontando en un partido muy complicado frente al Zamora y por eso, bueno, pues por méritos propios han llevado lógicamente ser la imagen de la jornada hoy. Pantalón, tiendas de moda. Vaqueros de todas las marcas, estilos y colores. El más amplio surtido de prendas de abrigo, camisas, camisetas, polos y sudaderas. Pantalón, especialistas en moda. Pantalón, en calle Cervantes 3 y 5 y en Paseo Zorrilla 185. Pantalón, tiendas de moda. Vaqueros de todas las marcas, estilos y colores. El más amplio surtido de prendas de abrigo, camisas, camisetas, polos y sudaderas. Pantalón, especialistas en moda. Pantalón, en calle Cervantes 3 y 5 y en Paseo Zorrilla 185. En un ratillo veremos el resumen completo de ese Tordesillas 3, Zamora 2, también el resumen de la derrota del filial, pero como decimos siempre, empezamos por el primer equipo y en este caso con el Real Valladolid, un pobre empate a 0 frente al Tenerife. Vamos a escuchar esta noche por partida doble a Paco Herrera, el técnico del Real Valladolid. En primer lugar, dando su versión del partido y del cambio táctico, de por qué no decidió salir con el rombo y sí con ese 4-1-4-1 claro, porque el Valladolid salió con 4-1-4-1, ni 4-3-3, ni 4-2-3-1, era un claro 4-1-4-1. Aunque a veces, bueno, pues cuando atacaba con la movilidad de los jugadores en punta, pues parecía cualquier otra cosa, pero Leao estaba por delante de los centrales, otra línea de 4, y bueno, pues en función de por dónde estuviera la pelota, algunos se convertía en punta tipo José, tipo Villar, pero fundamentalmente el hombre avanzado, el hombre de ataque era Raúl de Tomás. Vamos a escuchar al técnico, ¿por qué decidió cambiar? Las imprecisiones en la primera parte. Las imprecisiones en la primera parte, si hacéis un repaso a la primera parte, pases sencillos, que no es normal, habitual en nosotros, se la dábamos a ellos o la dejábamos o dábamos un pase a una zona neutra, ¿no? Seguramente debido al distanciamiento que podía haber en el equipo, habría a lo mejor que plantearse si hubiéramos jugado con el rombo y hubiéramos tenido un jugador ahí, hubiéramos tenido más la pelota. Hemos elegido el rombo por los jugadores que tenemos, pero yo insisto en que yo he jugado de otras maneras, pero algo que no se ha dado en todo el año sí me apetecía verlo. Me apetecía ver el resultado que nos daba, ver a José, ver a Villar, ver a Raúl, ver a dos interiores que en teoría tienen que llegar a portería, como es Michel, como es Joan. Pues hemos visto que la intención era esta, pero lo que comenzaba diciendo el técnico, imprecisiones, errores en los pases, separación de líneas, eso fue lo que nos encontramos desgraciadamente y lo que vimos en la tarde del domingo. Y bueno, saben que cuando hizo un cambio, quitó a Raúl de Tomás, la gente se enfadó, en la grada pitaron y le preguntábamos por qué ese cambio. Que como estaba el partido, nosotros necesitábamos uno más que nos ayudara, en primer lugar, sin tener prisas,
a tener la pelota. Esa era la primera parte, para llegar a la segunda, que era atacar con sentido. Si yo quería poner un hombre más en medio campo, que era el caso de Sergio, para tener más la pelota, la única posibilidad es que quite un defensa o que quite un delantero. Si en vez de quitar a Raúl hubiera quitado a José, hubiera sido lo mismo. Si en vez de José o Raúl hubiera quitado a Villar para tener el control del partido, hubiera pasado lo mismo. Al final siempre hay una circunstancia que es la que decide, es el resultado final. El resultado final hace que todo esté mal o que uno haya podido hacer un pequeño milagro. A Michel le faltaban piernas, a Joan le faltaban piernas y Joan sobre todo estaba ya con una tarjeta y ya me ha dado miedo que tuviéramos un problema ahí. Y le han faltado piernas para acompañar al equipo en ataque, para acompañar a José y los últimos 5 minutos a José y Mata. No les daba. Cualquiera de las 3 decisiones hubiera tenido la misma respuesta. Pero yo, honestamente, estaba convencido que era la que tenía que tomar. Bueno, pues escuchaban ahí a Paco Herrera cómo explica por qué se decantó finalmente por Sergio Marcos en pos de Raúl de Tomás, que fue el sacrificado. Cierto es, lo hemos visto antes en las imágenes, que llegaron las mejores ocasiones, las 2 mejores ocasiones en el tramo final del partido, pero bueno, imagino que todo el encuentro dejaría números sobre la mesa. Manolo Sara dejaría estadísticas sobre las que sacar conclusiones. Lo hacía en rueda de prensa el entrenador y bueno, pues a ver qué dicen los datos también. Pues vamos a preguntarle a Sara, yo tengo ganas de ver qué nos ha preparado por ahí. Sara, buenas noches. Muy buenas noches, Teniendo en cuenta lo malo que fue el partido, no hubo prácticamente disparos a portería, no hubo nada más que, como decía en sus buenos tiempos Gaspar Rossetti, mucho centrocuentismo, pero nada más, no sé qué datos nos traerás hoy. La verdad es que esa es la sensación que se nos quedó a todos. Si nos quedamos con los datos que solemos mostrar, con 2 tiros a puerta quedaba muy pobre y hemos querido ir más allá. Hemos hablado de pases, hemos hablado de posesión, hemos hablado de segundos entre los pases, pero una cosa importantísima a la que queríamos hacer referencia, la distancia y los metros entre jugadores y si eso es decisivo. Y vamos a ver en unas diapositivas una representación que creo que va a llamar mucho la atención y puede darnos una respuesta a esto que acabas de decir, este centrocuentismo. Vamos a ver si se lo respondemos, pero vamos a empezar con estos datos generales con los que siempre enmarcamos la circunstancia final, que es el resultado. Muchas veces, y siempre lo decimos, estos datos que damos para que la gente se centre y se ubique cómo ha sido de manera general, no tienen por qué responder y muchas veces no lo hacen ni al resultado ni a la consecución del encuentro. Lo dejamos clarísimo y vamos con ello, Manolo, si te parece. Tiros a puerta. Llevamos 3 partidos en los que las circunstancias, 2, no son las que nos hubiesen gustado. Aún así, 2 tiros a puerta al Valladolid, 0 con respecto a nuestro rival. Nos fijamos también en la posesión. En este caso no hemos sobado demasiado la pelota porque vemos que en la posesión así no lo demuestra. Pero importante, la posesión como tal cada vez tiene menos valor. Hay que verla dividida entre minutos y lo vamos a hacer más adelante, pero seguimos con los tiros afuera, 8 del Real Valladolid con respecto a 10 y el total de disparos se iguala. Nuestra efectividad mayor, pero aún así bastante bajita. Las paradas bajas en ambos casos, como vemos 0-2. Los córners, el Valladolid empezó con un número muy bajo de estos y nos hacía mucho. Esa dinámica sí que se ha ido invirtiendo periódicamente a lo largo de los encuentros. Vemos 6 con respecto a 4, los fueras de juego también datos muy anecdóticos que junto con las faltas y las tarjetas pueden representar el nerviosismo o la consecución del partido en determinados momentos. Vemos ese empate a fueras de juego, 4 tarjetas amarillas con respecto a 3, una roja con respecto a 0, las faltas también bastante mayor el dato del rival, vemos ahí 9 con respecto a 14 y los rechaces también curiosos, importantes, 0 con respecto a 3, pero esto, repetimos, es para enmarcar el partido, para que la gente se dé cuenta de por dónde han podido ir los tiros, pero esto nunca suele ser... Muy igualado todo, fundamentalmente. Así es, sí. No suele ser decisivo para ver lo que vamos a ver a partir de ahora. Los 2 disparos a portería del Real Valladolid, los hemos visto en el resumen anteriormente, el tiro lejano de Jordán y el remate de cabeza de Alex Pérez son los 2 disparos a portería del Real Valladolid que vamos a ver ahora, pero que, bueno, en definitiva no tiene más historia, ¿no? Esta sería la de Jordán y esta sería la de Alex Pérez. Siempre decimos que las jugadas ofensivas, sobre todo los tiros con cierta peligrosidad, que son los que siempre queremos mostrar aquí, son 2 de los datos que más pozo deja siempre en la retentiva de un espectador, en un aficionado. Los tiros los que más se queda siempre en su cabeza y por eso siempre queremos mostrarlo y que la gente en casa piense si este esquema que va viendo cada vez es mucho más poblado, que ahora equivale con la sensación que deja el partido. Muchas veces equivale y está demostrado que los tiros son lo que más pozo deja en la cabeza de un espectador. Por eso hacemos mucho hincapié. Días como este no tienen ningún misterio, pero
pero también importante verlos y poder contrastar con los partidos buenos. Vamos a ver más o menos en tramos de 5 minutos dónde estuvo el dominio del partido. Hacemos siempre referencia a que la posesión como tal, como término genérico, no tiene por qué valer absolutamente nada. Pero poco a poco, si vemos esa posesión distribuida 5 en 5 minutos, podemos ver cómo han ido las partes, podemos ver los periodos en los que los equipos han sido más regulares, y esto es uno de los datos que sí que pueden tener un valor como tal con la posesión, porque vemos una regularidad que luego influye y está demostrado en jugadas ofensivas. Es decir, periodos en los que la posesión es más regular y, por supuesto, ha habido llegada en el tercer tercio del campo, aquí sí que podemos hablar de una regularidad que equivale a unos resultados positivos, pero como vemos tuvimos una primera parte bastante irregular, esos dientes de sierra que hablamos a veces en nuestra temporada general, pero a veces también lo podemos ver en los partidos, y vemos que relativamente fue bastante más equitativo el rival. Estaba pensando que lo que decía Paco Herrera de los cambios, efectivamente la entrada de Sergio Marcos le dio más balón al Valladolid y de hecho ahí llegaron las dos oportunidades, pese a haber prescindido del delantero, ¿no? Ahí llegaron las oportunidades y además el cambio es muy significativo. Yo creo que es una de las bajadas más fuertes del Valladolid, pero que evidentemente luego trae consigo esa recuperación. Esto suele ser uno de los momentos esos de cambio. Aquí vemos obviamente que la consecución es que el rival tiene una posesión mucho mayor, y este tipo de periodos en los partidos está demostrado que pueden hacer mucho daño al equipo. Venga, la siguiente pantalla, esa es una que has elaborado tú y que, bueno, pues ese gráfico que nos vas a explicar. Esto es algo bastante curioso. Hemos hablado de todos en los partidos. Un dato muy significativo que vimos fue los segundos que hay entre los pases de los jugadores, pero hemos estado hablando de la distancia que hay entre esos jugadores. Para que la gente se haga una idea en casa, hablamos en los círculos azules del hombre de referencia en zona ofensiva. Vamos a hablar en este caso de Raúl de Tomás, para que la gente se centre. Además, uno de estos ejemplos sí que es Raúl de Tomás. Y cuando nos fijamos en el hombre de referencia en centro del campo, porque esto vamos a hacer referencia al centro del campo, vamos a hablar de Leao, que repito que en uno de los casos sí que es Leao, pero si no vamos a hablar de los hombres de referencia. Y vamos a poner ejemplos reales. Hablamos mucho de la carburación entre la ofensiva y el medio campo, de cuándo están bien reguladas esas dos zonas, de cuándo el balón fluye bien o mal. Una de las claves para que el balón pueda fluir de una manera más segura, más efectiva y más continua es que la distancia entre estos dos tipos de jugadores no sea tan amplia. En este partido fue superior, tremendamente superior a la media. Pero a la media, ¿qué media? No una media gratuita, sino la media que el Real Valladolid ha elaborado durante toda esta temporada. Entonces, el Real Valladolid en ocasiones tuvo 35 metros de diferencia entre los dos jugadores que deberían ser el centro de carburación del equipo. ¿Qué haces con esto? Que tengas centrales en medio, que tengas jugadores que te interceptan el pase, que baje la efectividad del pase y además sea un pase mucho más complejo. Vemos este ejemplo. En una zona de ataque vemos 35 metros de diferencia entre estos dos jugadores, cuando la media, y no puede superarse, es de 22 metros. Y esto es muy significativo. Estos metros es de cuando el Valladolid está carburando muy bien. Son datos traídos de jugadas ofensivas que dan resultados. Y aquí, sin embargo, vamos a ver un ejemplo muy similar entre dos jugadores del mismo tipo, pero vamos a hablar de la otra zona del campo, la zona defensiva. De nuevo, imaginamos a Leao con respecto a Raúl de Tomás. No debe ser mayor esta distancia de 30 metros, hablamos de 41 metros con 3. Muy significativo. ¿Cómo queremos que carbure y toquemos el balón de una manera constante y efectiva si la distancia entre ellos hace que el pase sea prácticamente nulo de elaborar? Esto confirma lo que también decía Paco Herrera, que las líneas del equipo habían estado demasiado separadas. Las líneas del equipo han estado muy separadas y este tipo de juego se puede suplir con otras muchas características, pero en este caso los apoyos continuos en ambas jugadas eran prácticamente nulos. Había que jugar balón en largo y en ambos casos la efectividad de este tipo de jugadas cae prácticamente a la nada. Vale, y la última pantalla, la última información que vamos a ver, datos significativos, dos datos significativos. Dos datos significativos, además se lo agradezco a Raquel, a una compañera mía de la universidad, que me ayuda mucho con este tipo de anécdotas y además dan la clave de datos curiosos. Lo decía Paco Herrera en la clave. Llegaba un momento en el que José no daba para más, le faltaba piernas a sus compañeros y tenía que hacerlo él. José es el único jugador del Real Valladolid que entró en el top 5, en el top 5 de los jugadores que más corrieron durante el partido. Corrió 10,15 kilómetros y fue el único jugador del Real Valladolid que entró en ese top 5. Es decir, de los 5 jugadores que más corrieron en el partido, solo uno era del Valladolid y los otros 4 del Tenerife. Solo uno era del Valladolid, no estaba en uno de los puestos más destacados. Y normalmente es un dato muy equitativo. Esos top 5 sí que tienen una media bastante equilibrada entre ambos jugadores y más sobre todo si equivalen las zonas de ofensa. Y esto es uno de los datos más característicos. Pero si ya no nos fijamos en el total de la distancia recorrida y queremos fijarnos en la velocidad, ¿cuál de estos jugadores ha sido el más explosivo, el que más ha corrido esos arranques, esos sprints más efectivos? El más rápido del Real Valladolid fue Alex Pérez con una media de velocidad entre 34,04 kilómetros por hora. Un dato muy bueno. Siguiendo a Matt seguro. Que si no es invertido en jugadas efectivas y abriendo huecos y ganando espaldas, puede ser
en detrimento del equipo porque luego pierde fuelle para el final. Pero vamos a quedarnos con ese dato. Ojo, no tiene por qué ser bueno que un jugador corra mucho. De hecho, no suele serlo dependiendo de la... mucho, sino correr bien. Eso es, siempre la efectividad, que siempre lo decimos, Manolo. Muy bien, Sara, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, Marina, tiempo tenemos para charlar luego de todo ello en la tertulia. Sí, ha estado muy interesante, han estado los datos que nos ha traído hoy Sara. Bueno, pues vamos a seguir con el fútbol, vamos a dejar el Real Valladolid y vamos a abrir un hueco a lo que pasó con el Real Valladolid B, que perdió en su visita al campo del Multilvera por 3-1, nuevamente contundente derrota, ya empieza a ser un poquito preocupante. Bien, es cierto que los chicos de Rubén Albés están haciendo una gran temporada, pero en 2 salidas consecutivas han encajado 7 goles. Hay que intentar mejorar ese dato. La racha negativa del Real Valladolid Promesas lejos de los anexos continúa y esta semana por 4ª vez consecutiva los chicos de Rubén Albés volvieron a caer derrotados, en esta ocasión por 3-1 en su visita a la Unión Deportiva Mutilvera. 3 errores puntuales condenaron al filial vallisoletano, que en la primera media hora de partido ya perdía por 2-0. Tras el descanso, Laborde hacía el tercero para los locales y el choque se ponía aún más cuesta arriba. Ya en los minutos finales, con la entrada de Miguel Mari, los blanquivioletas mejoraron y cerca estuvieron de conseguir algún gol más, pero les faltó acierto de cara a puerta, como en la primera mitad en la jugada en la que Iván Martín enviaba a las redes un balón servido desde la banda izquierda y el colegiado lo anulaba. A pesar de no conseguir los 3 puntos, Rubén Albés se mostró contento por el partido del equipo. Estoy orgulloso del trabajo del equipo, no era una situación fácil, mazazos que fueron llegando a la primera parte, el equipo compitió hasta el último minuto, sin perder la cabeza, intentándolo. Con esta derrota, el Real Valladolid Promesas permanece en la 5ª posición de la tabla con 41 puntos, a uno solo de los puestos de promoción. Bueno, y la mejor noticia en el apartado futbolístico nos la dio sin duda el Tordesillas. La verdad es que necesitaba ganar, venía de una racha bastante pobre y lo hizo en su campo, en las Salinas en Tordesillas y frente a un rival bastante interesante, el Zamora. Tuvo que reponerse a goles en contra, pero lo hizo y ganó finalmente por 3-2. El Club Atlético Tordesillas consiguió este pasado domingo una victoria importante tras imponerse por 3-2 al Zamora. Sin embargo, los franjirrojos empezaron por detrás en el marcador ante un Zamora que en el minuto 20 ya mandaba con un contundente 0-2 gracias a los goles de Eguileor y Sopale. El conjunto visitante dispuso de ocasiones para aumentar la ventaja, pero la falta de puntería y la buena actuación de Chuchi, guardameta local, evitaron el tercer tanto de los de Losada. A pocos minutos para llegar al descanso, Ruiz conseguía convertir el 1-2 y recortar distancias en el marcador. Tras la reanudación, el Tordesillas salió más enchufado que su rival y fruto de ese empuje llegaría el 2-2 tras un gran lanzamiento de falta de Mato. En el tramo final del partido, con el Zamora asediando la meta local, Mato culminó una contra para poner el definitivo 3-2 en el marcador y dejar los 3 puntos en casa. Al final, la efectividad y la fe de los locales fue fundamental para llevarse un partido que dominó el Zamora, pero... Al final el partido dura 90 minutos y yo creo que los últimos 45 pues sí que hemos entrado diferentes, hemos tenido más carácter, hemos intentado llegar más a portería y hemos tenido acierto. El Zamora encadena su segunda derrota consecutiva, aunque su técnico considera que merecieron más. Yo creo que hemos hecho pues méritos suficientes como para haber conseguido mucho más de lo que hemos conseguido aquí. Y bueno, te quedas con ese sabor de decir que el equipo ha hecho un buen partido, pero la realidad es que has perdido. Con esta victoria, el Tordesillas se sitúa como 11º clasificado a 4 puntos del descenso, mientras que el Zamora se mantiene en la 5ª posición de la tabla. Enhorabuena a los chicos de Turiel y vaya 2 goles de Mato. Y sobre todo vaya paradones del portero también. Muy bien el Atlético Tordesillas, que pone tierra de por medio con el descenso, aunque todavía está lejos. La verdad es que lo que está muy lejos es la cabeza. Los 4 primeros marchan muy destacados, pero estos 3 puntos les van a venir francamente bien para recuperar un poco de tranquilidad, para volver al buen camino. Nosotros vamos al camino de la publicidad, primera pausa y a la vuelta estamos ya con la tertulia. Hasta ahora.